Bueno, muy buenas noches para todos. Como les decía, bienvenidos nuevamente a esta su cátedra de Lorencita Villegas. En esta oportunidad contamos con el Servicio de Gastroenterología Pediátrica de la Fundación de Valle de Lilí en Cali. Quien les va a hablar, Esteban Hernández, quien les está hablando actualmente, les va a dar la charla residente de primer año de cirugía pediátrica. El tema que vamos a tratar va a ser de endoscopia de vías digestivas altas en pediatría. El contenido de la charla pues es el siguiente. Primero pues vamos a hablar un poco de historia. Segundo, de el equipo del endoscopio. La idea es como mencionar y pues que aprendamos y caractericemos de qué se compone el equipo de endoscopio, cuáles son sus partes. Asimismo, la preparación del paciente, las cosas que debemos tener en cuenta previas para realizar el procedimiento. Vamos a hablar como tal de la técnica del procedimiento. También vamos a hablar de la técnica adecuada para tomar las biopsias en la endoscopia de vías digestivas altas. Y posteriormente vamos a hacer un resumen de los hallazgos anormales que podemos encontrar al hacer una endoscopia en un niño. Asimismo, y terminando, hablaremos de las complicaciones y al final daremos unas conclusiones pues, de la charla. Digamos que de manera introductoria les comento que como vamos a ver en la historia, pues el desarrollo de la endoscopia en niños se ha ido como desarrollando de la mano o pues detrás del desarrollo de la endoscopia en adultos. Eh, es importante, por supuesto, para nosotros como cirujanos pediatras en formación, poder eh, saber, por supuesto, realizar adecuadamente la técnica. Digamos que veo que hay mucho que podemos aprender y sobre todo de los hallazgos anormales que podemos encontrar en la endoscopia. Y pues en esto tenemos a los expertos, a los gastroenterólogos. La necesidad de hacer una endoscopia, pues digamos que se ha visto que ha aumentado. La endoscopia es el método diagnóstico de muchas de las enfermedades o por lo menos muchos hallazgos anormales en la endoscopia nos pueden dar la, 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 la presentación pues, o la idea de un posible diagnóstico. Qué pena, es que hay un micrófono que creo que está encendido. Qué pena con ustedes. Como les decía, entonces cada vez se envían más endoscopias de vías digestivas a los niños, entonces es importante, pues como les decía, saber realizarlo. Con respecto a la historia, pues antes hablar de la etimología de la palabra, entonces endoscopia viene del prefijo endo y del sufijo scopia, viene del griego que significa endo, que busca o que significa dentro, y scopia, que significa inspección. Bueno, como que las primeras descripciones que se hicieron con respecto a la endoscopia, empezamos con Wilhelm Fabry de Hilden, que en 1580 inventa el speculum mauris, que se utiliza inicialmente para realizar otoscopia. Pues como vimos la etimología de la palabra, pues es con la idea de explorar o observar cavidades internas. Entonces, en este caso, pues es la otoscopia. Posteriormente, Philip Bossini, en 1806, crea un instrumento para visualizar conductos y cavidades y utiliza una fuente de luz, que en este caso, pues es una vela, y lo llama el Lichtleiter o el conductor de luz. Entonces, aquí vemos cómo es el equipo. Voy a poner aquí el puntero. Entonces aquí vemos cómo fue este equipo, cómo se diseñó. Aquí en la mitad se ponía entonces la vela, que sería la fuente de luz. Esta era la parte que se introducía y desde aquí se observaba cómo está en este diagrama. Aquí está Philip Bossini. Inicialmente se pensaba que podía o tenía como mayor utilidad en cavidades orales, sin embargo se vio que servía más eh, en pues visualizando cavidades, digamos, ginecológicas o, o urológicas. Viene posteriormente Anton Jean de Sormiux, quien es el que se le atribuye ser el creador del uretroscopio en 1853. Este es el instrumento que él crea para entonces poder empezar a ver estas cavidades de una mejor manera. Posteriormente viene Adolf Kussmaul, que en 1867 él
intenta hacer un gastroscopio rígido. Él estudia los fáquides, que son un grupo de personas que introducen espadas en su esófago, le introducen hacen las espadas completas. Entonces él hace estas observaciones y, e intenta realizar entonces esta esofagoscopia. Sin embargo, la mayor limitante que tiene Adolf Kussmaul en su momento es que no tiene una fuente de luz adecuada, entonces digamos que es un intento un poco fracasado porque no puede observar y visualizar adecuadamente estas estructuras. Sin embargo, da pie para que se siga desarrollando pues esta idea y viene Johann von Mikulix en 1881, quien tiene la idea de implantar la bombilla de Edison y crear el primer esofagoscopio rígido. Sin embargo, pues este procedimiento conlleva mucho peligro, dado por la rigidez del instrumento, podía fácilmente perforar, dañar el esófago. Viene posteriormente Henry Elsner, que en 1911 va a adicionar un adaptador de goma y así, digamos que minimiza el riesgo que existe de perforación gracias a esta punta del equipo de goma. Disculpen un segundo. Eh, Viene posteriormente Rudolf Schindler, que en 1921, o bueno, realmente él se le atribuye como grandes de los avances que se hacen en estos equipos. Entonces, el primero hace este libro que es un atlas de gastroscopia, describiendo como muchos hallazgos que él logra observar. Sin embargo, también en ese libro da como eh, un como que dice que hay muchas cosas que se pueden también ir desarrollando en el instrumento. Es así que posteriormente se une con George Wolf, que en 1932 crean el primer gastroscopio semiflexible, porque descubren, o pues se empieza a ver que la imagen se puede ir reflejando por diferentes lentes. Entonces logran hacer el primer gastroscopio semiflexible y en 1942 añaden el primer canal de biopsia. Para este entonces había un insuflador que les ayudaba pues a poder como insuflar aire en la punta del equipo y así hacer como el camino para poder observar e introducir el instrumento. Aquí tenemos una foto de Rudolf Schindler que utiliza este gastroscopio semiflexible. Aquí están como una fotografía de este prototipo. Aquí vemos el balón de insuflación y vemos como si se puede hacer como algo flexible en la punta. Y con su esposa le están haciendo aquí una de las primeras esofagoscopias que se realizan. Se la están haciendo pues a un paciente. Pues obviamente se tenía que ver, digamos que la persona tenía que acercarse para poder eh, ver y evaluar estos hallazgos. En 1957 llega Vasily Hirschowitz, quien utiliza la fibra óptica para crear el primer fibroscopio, inicialmente pues es de visión lateral. Describen que él cuando le agregó la fibra óptica, se dio cuenta de que puede hacer un elemento totalmente flexible, decidió hacerse primero un estudio a sí mismo, entonces él mismo se examinó y al día siguiente se examinó a otro paciente, o pues a un paciente. Eh, Llega posteriormente Philip Lopresti, que va modificando la punta del fibroscopio, que en ese momento era visión lateral, entonces modifica la punta para que sea de visión frontal, y en 1971 logra alargar el fibroscopio hasta 150 centímetros para lograr ver el duodeno. En los años 80 y 90 se van haciendo mejoras con cada modelo que van sacando, entonces se van haciendo pues algunas mejoras hasta que se logra la videoendoscopia, que esto pues ayudó también mucho porque antes, como les decía, solamente una persona podía ver a través de un pequeño orificio en la punta, pues en el otro extremo del instrumento, pero ahora se podía proyectar en una pantalla y todas las personas que estaban en el lugar podían evaluar y visualizar estos hallazgos. Las empresas Olympus, Fuji y Pentax entonces son los que presentan en este momento los videoendoscopios y son los que realmente y actualmente
dominan el mercado mundial en las endoscopios. Los últimos avances, entonces en el 2001, Paul Swine, que crea una cápsula endoscópica. Aquí está la cápsula que nos permite visualizar, digamos, estas áreas del intestino que no son susceptibles de evaluación fácil con el endoscopio, con el colonoscopio. Entonces aquí evaluamos todo el intestino medio gracias a esta cápsula. Y en el 2002, entonces, se presenta un sistema que es basado en tecnología de alta definición para, pues, para los endoscopios. Bueno, ya hablando entonces del equipo endoscópico, entonces aquí tenemos pues como un esquema de un endoscopio. Vemos que aquí tiene una punta, esta punta va a estar conectada a la fuente de luz y aquí se va a conectar entonces la fuente de imagen. Esta punta es la que se conecta a la fuente de luz. En esta misma área o parte del endoscopio vamos a conectar la fuente también de agua, la fuente de aire y también la succión. Se va a conectar a través de este cordón universal al mando del endoscopio y en este mando del endoscopio entonces vamos a diferenciar las siguientes estructuras. Primero, aquí botones remotos que usualmente se usan para tomar fotografías, para congelar la imagen, que la misma persona, el mismo operador pueda realizar estos procedimientos, pues estas acciones. Aquí en la parte, digamos, anterior tiene estas dos válvulas, entonces una es una válvula de succión y otra válvula es la que usamos para poder insuflar aire o también limpiar el lente con agua o pues, eh, utilizamos, pues la oprimimos para aplicar agua. Lo siguiente que les voy a escribir, entonces son estos mandos, son 4 mandos, 2 ruedas que son usadas para hacer el movimiento de la punta. Uno en movimiento up-down o arriba-abajo y otro en movimiento right and left o derecha e izquierda. De esta manera, combinando estos movimientos de estos mandos, podemos tener una visión completa del campo y dirigir la punta hacia pues cualquier lado que nosotros queramos. Y asimismo, un poco más cerca al control vamos a encontrar esta estructura que esta es la que nos va a bloquear el movimiento hacia arriba y así mismo vamos a encontrar esta estructura o este botón que nos va a bloquear el movimiento de derecha e izquierda. Siguiendo pues con las partes del endoscopio, tenemos aquí el canal por el que se van a tomar las biopsias, por aquí se ingresan los diferentes accesorios para, para llegar hasta la punta, ya sea pues no solamente el canal de biopsia, sino agujas para inyección, por ejemplo, o para manejo con escleroterapia. Y la biopsia de la válvula pues también es importante pues porque tiene que estar cubierto el sistema, porque si no, no tendríamos una adecuada succión y una adecuada insuflación ni de aire ni de agua. Aquí tenemos pues entonces la manguera y la manguera en su punta distal, pues aquí tenemos el lente y todas las cosas. Con respecto, bueno, aquí eh, tenemos cómo se conecta, lo que les venía diciendo, aquí se conecta, está la fuente de agua, la fuente de aire, cómo se conecta a estos dos equipos, entonces uno tiene que ser la fuente de luz y otro la fuente procesora de la imagen para que se pueda observar la pantalla. Y pues estos otros elementos ya los describí. Entonces el tubo de inserción está compuesto de muchas cosas. Esto, pues, traje esta imagen que podemos observar que un tubo, pues, que realmente no tiene mucho diámetro, dentro de este pequeño tubo tienen que caber varias como estructuras que son necesarias para poder hacer la endoscopia. Digamos como resaltando en este caso el avance como de la tecnología en este pequeño diagrama. Entonces vamos a tener el canal de succión, succionar líquido, también el canal para toma de biopsias, que va a ser este canal que va a ser el más grande. También 2 tubos, uno transporta agua y otro aire, que al final se unen y a través del mismo orificio se transporta agua y aire. El siguiente tubo que va a transcurrir a través del tubo de inserción va a ser los cables eléctricos del Charge Coupled Device, o que al final va a ser el lente y es el que nos va a transmitir la imagen hacia la pantalla. Los cables de angulación que van a ser estos de aquí, que nos van a permitir, pues, como les explicaba, al mover las ruedas o los mandos, girar a la derecha, izquierda, arriba o abajo. Y las bandas de metal en espiral,
que son importantes porque, como vamos a explicar, mm, a veces se evita usar la rueda de derecha a izquierda y en vez de usar esta rueda se usa lo que denominamos torque, que es con la mano derecha girar el tubo de inserción. Si giramos el tubo de inserción, digamos que el eje del mismo equipo puede como distorsionar los elementos que están dentro de él y pues esto no debería ser así. Por eso es que es importante estas bandas de metal para que no se pierda la configuración de este equipo, sino que todo el equipo gire en la medida que nosotros vamos dándole el giro con la mano derecha. La cobertura de polímero plástico usualmente es negro o verde y también usualmente está marcado, pues por supuesto es importante la marcación para medir las diferentes estructuras, a qué distancia las vamos a encontrar de la arcada dental. Con respecto a su diseño, pues es importante también mencionar la flexibilidad que tiene. Entonces aquí vamos a tener que hay un área del equipo que va a ser rígida y otra que va a ser flexible. Por supuesto, la flexible va a ser en los últimos centímetros de la punta, porque pues estos son los que van a girar o van a irse hacia arriba, hacia abajo, dando la dirección de hacia donde necesitamos ir. Va a haber una zona de transición en la que vamos a adquirir un poco más de rigidez y la parte más proximal debe ser rígida para poder empujar y llegar hacia donde estamos apuntando con la punta. Es la manera correcta de cogerlo. Entonces, con la mano izquierda tenemos el mando y los controles, como se ve de esta manera. Y con la mano derecha tenemos el tubo de inserción. Esta es la que hace el torque, empuja, retrae, avanza. Esta es la manera correcta. Usualmente se coge más o menos a 30 centímetros del paciente, pero igual ya les puedo explicar pues, mucho mejor la técnica. Esta es la manera correcta de coger el equipo, pues es importante cuidarlo en todos los equipos que pues tengamos la oportunidad de tener, pues un adecuado procesamiento del mismo, tanto para el lavado y todo esto, pues es importante proteger siempre la punta, el lente, son pues estructuras que realmente son finas y delicadas, y tampoco podemos hacer un sobregiro o doblar mucho, pues las asas deben tener pues asas más o menos grandes, no pueden quedar muy anguladas pues, para evitar que se dañen. Como con respecto a las consideraciones anatómicas, entonces aquí puntualmente hablar del recién nacido, por supuesto el recién nacido, su esófago tiene unas características diferentes, entonces el esófago va a medir de 8 a 10 centímetros de longitud, su diámetro es más o menos de 5 milímetros de diámetro. Entonces vamos a necesitar gastroscopios o sí, endoscopios de menos o de aproximadamente este mismo diámetro. Por eso es que se recomienda que en menores de 2,5 kilos usemos gastroscopios de menos de 6 milímetros. Pues tiene la ventaja en la exploración de los neonatos o los niños muy pequeños que la pared posterior de la tráquea no es tan firme como si lo es la de los adultos o de los niños un poco más grandes. Entonces esta se comprime fácilmente y digamos que nos permite el paso del equipo como a comparación, como les digo, de los adultos. Particularmente los recién nacidos, su antro y duodeno tienen una angulación más aguda. Esto hace que sea técnicamente más difícil poder introducir el equipo a través del píloro, poder observar adecuadamente el antro, porque como vamos a ver ahorita en la técnica, necesitamos hacer una retroflexión del equipo y esta retroflexión en los neonatos se acentúa mucho más. Por eso es que se describe que la técnica para poder ver el antro en muchos niños no es como la típica que usamos en los niños más grandes, sino que es permitiendo que el equipo, al empujarlo, nos vaya dirigiendo gracias a la curvatura mayor, como vamos a ver más adelante. El diámetro del yeyuno y el duodeno es más o menos de 10 a 15 milímetros, entonces digamos que si logramos pasar el esófago que mide 5 milímetros no tendríamos problemas para poder introducir el equipo en estos segmentos del intestino, el duodeno y el yeyuno. Entonces, de manera general, entonces de niños menores, mayores de 12 meses o de 10 a 15 kilos, podemos usar un equipo con un diámetro externo de 8 milímetros, que es como el intermedio entre el neonatal, que es menor de 6 milímetros, como ya les dije, y el de adultos, que usualmente es de 10 a 12 milímetros. Eh, Aunque aquí, por ejemplo, en esta tabla explica que podríamos usar un endoscopio estándar, o sea, un endoscopio de adulto para poder ver en niños así mayorcitos, mayores de 12 meses o de 10 a 15 kilos. Sin embargo, deberíamos evitarlo porque tenemos un riesgo de dañar la mucosa, de perforar o comprimir la tráquea.
Entonces, idealmente usar uno de 8 milímetros. Pues en la literatura, al hacer la revisión, encontré que dependiendo pues de la casa que lo produzca, en menores de 10 kilos, algunos gastroscopios solo tienen como la opción de up y de down, no puede dársele pues como el giro hacia los lados. Entonces, sin embargo, pues esto no es como lo frecuente. Realmente, por ejemplo, aquí en Fundación Valle del Leguí, lo que hemos visto en la práctica es que muchos o que todos los equipos pues, que están aquí neonatales nos dan la opción, afortunadamente, de poder ver tanto hacia arriba, hacia abajo y hacia ambos lados. Eh, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta al usar estos equipos, pues como con un diámetro tan reducido, es tener en cuenta eh, la capacidad que tenemos de introducir diferentes pinzas. Usualmente, digamos que el stock de los hospitales tienen o están muy bien equipados con instrumentos pues para adultos. Sin embargo, casi nunca están como tan bien equipados, aunque podemos ver que hay pues accesorios para toma de biopsia, para hacer terapia, eh, inyectores, etcétera. Para equipos neonatales usualmente puede llegar a ser una limitante en algunos casos por lo que les menciono, porque muchas veces el equipo no está completo para los niños, entonces para los niños tan pequeños o para diámetros tan pequeños. Este diámetro tan pequeño nos puede condicionar una limitante al succionar diferentes sustancias como sangrado, como el lago gástrico. Con el contenido es mucho más fácil, por supuesto, que se nos obstruya. Con respecto a la preparación del paciente, esto pues tiene que ver un poco con la sedación, que es algo que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, los objetivos de la sedación van a ser al final proteger la seguridad, el bienestar del paciente, minimizar el disconfort y el dolor, minimizar esta respuesta fisiológica negativa, disminuye la ansiedad y maximiza potencialmente la amnesia. Eh, Alguna literatura describe como útil la utilización de diferentes benzodiazepinas como ansiolíticos previos al procedimiento para evitar pues, que el niño esté muy irritable, muy ansioso, etcétera. Aquí lo que hace en la fundación es permitir que el familiar entre, pues me parece que es realmente útil, el niño logra estar más tranquilo, el familiar entra, está con él hasta el momento en el que se logra la sedación, entonces el familiar se puede retirar. También nos ayuda, por supuesto, a controlar la conducta. Obviamente no es posible lograr que un niño se mantenga quieto durante todo el procedimiento y es importantísimo que se haga bajo sedación. Por esto, pues siempre, siempre, siempre el niño se tiene que hacer el procedimiento pues bajo sedación, a diferencia que en adultos sí se puede hacer sin sedación, pero en niños siempre con sedación. Y pues el objetivo de la sedación también es devolver al paciente a su estado en el que es seguro darle alta clínica. Pacientes candidatos a anestesia, entonces los pacientes que son hasta 3 o 4 que van para extracción de cuerpo extraño, colocación de gastrostomías o que van a hacerse procedimientos como dilataciones esofágicas o en acalasia, la dilatación del esfínter esofágico inferior. Eh, Saber la historia clínica del paciente, en este caso pues identificar factores de riesgo como los pacientes que tienen comida reciente, siempre hacer como una chequeo general antes de hacer el procedimiento, verificar que no tenga alergias, una enfermedad respiratoria reciente que nos puede como condicionar posibles complicaciones durante el procedimiento. Y asimismo pues esta parte de preparación es más para que el equipo médico, tanto quien va a dar la sedación como las personas que están, digamos, los auxiliares que están en ese momento ahí, estén listos y preparados para poder atender cualquier posible complicación, ya sea inherente al procedimiento o a la sedación como tal. La restricción de la dieta, lo que hemos visto es que va muy ligada como al protocolo del hospital. Sin embargo, en la literatura encontramos que más o menos son 6 horas para los alimentos sólidos y de 2 a 4 horas para líquidos. También esto tiene que ser dependiendo de condiciones del paciente. Por ejemplo, pacientes que tengan enfermedades que condicionen un vaciamiento gástrico muy lento, obviamente pues vamos a requerir más tiempo de ayuno. No damos antibióticos de rutina usualmente. Aquí, por ejemplo, en Fundación Valle del Lili se dan antibióticos en pacientes que van a ser llevados a gastrostomía, pero no es lo usual. Hay algunas indicaciones que podemos encontrar en la literatura, como antecedente de falla cardíaca, eh, como pacientes que tienen riesgo de endocarditis, obviamente siempre individualizando cada paciente y las indicaciones de cada cosa que se le va a hacer al paciente.
Esta diapositiva, pues quisiera como que la tengamos siempre muy presente. Antes de saber lo que podemos hacer, tenemos que tener muy en cuenta lo que no podemos y no debemos hacer. Entonces, antes de hablar de cualquier técnica, antes de hablar de cualquier indicación, tener muy, muy claro las contraindicaciones del procedimiento. Entonces, no podemos realizar este procedimiento. Entonces, hay contraindicaciones absolutas y relativas. Entonces, no podemos realizar este procedimiento en pacientes que tengan una vía aérea inestable, los pacientes con un colapso cardiovascular, este paciente que está inestable hemodinámicamente, pues no le podemos realizar. Lo indicado aquí sería pues valorar al paciente, por supuesto. Aquí viene lo de la preparación. Si vemos que el paciente no es candidato, pues decirle al equipo, pues no, primero estabilícenlo, no se hidraten, denle líquidos, su soporte respiratorio, inotrópico, etcétera. Y cuando tengamos un paciente estable, lo llevamos entonces al procedimiento. Pacientes que tengan perforación intestinal o pacientes con peritonitis también está contraindicado totalmente realizar este procedimiento. Contraindicaciones relativas, pues esto tiene que ver con respecto que a veces es mayor el riesgo que el beneficio. Entonces tenemos obstrucción intestinal, pacientes que tengan trombocitopenia severa, enfermedades de la coagulación, una cirugía gastrointestinal reciente. Sin embargo, pues a veces sí es mayor el beneficio dependiendo del caso, infecciones respiratorias o el consumo reciente de comida. Digamos, es el caso, como vamos a ver más adelante, cuando tenemos situaciones emergentes como consumo de pila, de botón de pila. Entonces aquí sí, pues bajo cualquier circunstancia es indicado hacer el procedimiento. También complicaciones que se pueden asociar a la sedación. Entonces recordad que estas se presentan usualmente en niños que tienen la edad de 1 a 6 años, y que estos eventos adversos o complicaciones usualmente están relacionadas a la administración de medicamentos que usamos para la sedación. ¿De qué medicamentos? De cualquier medicamento que usemos para la sedación. Entonces los barbitúricos, las benzodiazepinas, los narcóticos, todos los medicamentos que usamos pueden acarrear complicaciones. ¿Cuáles son estas complicaciones? Entonces tenemos depresión respiratoria, obstrucción de la vía aérea, desaturación y apnea. Asimismo, pues como sabemos que estas son las complicaciones más frecuentes, entonces en la preparación prevenimos estas complicaciones y tenemos listo una fuente de oxígeno, una manera de dar oxígeno adecuadamente, si es necesario, AMBU o diferentes métodos para proporcionar este oxígeno. Se describe pues que es importante que el personal de salud que sea de los niños tiene que ser un personal altamente capacitado para hacer este procedimiento. Idealmente tendrán anestesiólogos. Sin embargo, lo que se ha visto y por lo que también se describe en la literatura, no siempre son anestesiólogos lo que hacen este procedimiento de sedación. Entonces sí es importante que el médico que realiza este procedimiento esté altamente capacitado en manejo de la vía aérea y la resucitación pediátrica. Con respecto a las indicaciones, entonces tenemos tres escenarios diferentes. El escenario que es endoscopia urgente, uno diagnóstico electivo y otro terapéutico. Con respecto a la endoscopia urgente, entonces tenemos como uno urgente, emergente y otro que digamos que nos puede dar un mayor tiempo. Por ejemplo, el sangrado, por ejemplo, pues aquí el emergente, el que idealmente tendremos que hacerlo en las primeras horas y es que sí o sí lo tenemos que hacer, es la ingestión de pila de botón. Eh, pues sabemos que entre más avance el tiempo, más va a ser el daño de la pila en el esófago, entonces tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Cambia un poco el escenario cuando tenemos ingestión de cáusticos, que según alguna literatura podemos encontrar que tenemos una ventana de 6 a 32 horas, alguna otra literatura en las primeras 24 horas, pero nos da como un tiempo para poder prepararnos y hacer como el procedimiento. Sin embargo, no deja de ser pues muy importante y de esta manera urgente realizarlo. El sangrado intestinal, esto también va a depender, es variable, depende como de la agudización del sangrado, de qué tan grave está el sangrado, de dónde lo sospechamos. A veces sí nos da tiempo de decir, bueno, listo, el paciente está sangrando, pero entonces no es un paciente inestable, pues tan inestable, entonces podemos darle un tiempo para no, primero hidratarlo, hacer como lo básico y lo que sí es más importante antes de ir a hacer la indicación, aunque no deja de ser pues en el contexto de una endoscopia urgente. Y la extracción de cuerpo extraño, que a veces este sí nos puede dar un poco más de tiempo en poderlo realizar. Obviamente, pues evaluando que el paciente esté estable, que no tenga dificultad respiratoria y pues como el estado general del paciente. Con respecto a la diagnóstica electiva, pues las diferentes indicaciones, entonces dolor abdominal superior recurrente,
cuadros de odinofagia, de disfagia, vómitos con pérdida de peso, anemia con pérdida de sangre oculta en heces, cuadros de diarrea crónica malabsortiva, cuando radiográficamente evidenciamos lesiones en la mucosa o del tracto gastrointestinal superior, cuando tenemos sospecha de poliposis familiar o el síndrome de Peutz-Jeghers. Cuando hacer endoscopia terapéutica, pues ya cuando pues, manejamos alguna enfermedad como la misma ingestión de cuerpo extraño, cuando necesitamos hacer escleroterapia, colocación de sonda de gastrostomía, cuando hacemos electrofotocoagulación, polipectomías, dilataciones de las estenosis esofágicas o dilataciones con balones de dilatación neumática o inyección de botox en acalasia. Bueno, ya hablando de la técnica, entonces eh, primer y muy importante, tener la adecuada posición del paciente. Esto parece algo que es como muy simple, pero nos puede ayudar muchísimo tener un paciente que esté bien ubicado a uno que no esté bien ubicado. Realmente pues, nos va a facilitar mucho el paso del endoscopio a través de las diferentes zonas estrechas fisiológicas del intestino superior. Entonces, la idea es neutralizar el eje, como se ve en la imagen de abajo. Obviamente, pues aquí tendríamos muchas dificultades. Poner el protector de mordida, digamos que uno podría pensar que, por ejemplo, en los neonatos no es necesario, pero realmente sí es necesario, pues porque pues los dientes, por supuesto, pueden dañar, pero los neonatos también pueden morder. Y aunque no tienen dientes, las encías también pueden ejercer presión sobre el equipo y pueden dañarlo. Entonces, siempre poner este protector este, además, pues va a facilitar la posición del endoscopio entre el paladar y la lengua y nos va a asegurar un lugar para poder insertar, pues, en caso de necesitar una succión de las secreciones, entonces a través de este mismo podemos utilizarlo como canal para poder hacer esta succión. Aquí y lo pusimos en verde, una adecuada revisión de la función del equipo y sus conexiones. Es muy frecuente que, no sé, por el afán o por alguna otra circunstancia, se empiece la endoscopia sin probarla. Entonces se inicia sin una adecuada fuente de luz, se inicia sin insuflar adecuadamente y esto nos puede llevar a complicaciones técnicas para nosotros y pues de esta manera dejar de diagnosticar adecuadamente o dejar de hacer adecuados tratamientos. Entonces, pues hay que hacérselo fácil para uno mismo. Como les decía, la posición entonces de la mano, entonces el dedo índice y el dedo medio usualmente van a ir en estos dos válvulas que como les había explicado, la de succión y la de insuflación de aire y de agua. El dedo gordo se utiliza entonces para mover los controles, a veces se puede ayudar con el dedo índice para mover estos controles. Em, y pues esta es la manera adecuada de tomar, sí, de usar el control. Y pues la mano derecha, pues como les decía, es la que hace el torque, que usualmente no usamos esta rueda pequeña, sino que usamos más el torque que nos da como mayor facilidad. Entonces el entrenamiento, cuando cuando una persona está en entrenamiento, pues tiene que saber cómo posicionar pues las manos y aprender a usar la herramienta del torque, que realmente es una herramienta pues muy útil. Además que la mano derecha pues también tiene que estar disponible porque la mano derecha es la que va a introducir diferentes accesorios en el canal. Em, Control pues como es la toma de biopsia, el inyector, etcétera, es la mano derecha con la que realizamos esto. Ya hablando pues de la técnica como tal, entonces en la intubación del esófago tenemos o se describen tres formas de intubar el esófago. Uno es con observación directa, que es la ideal en niños. Otra es intubación ciega, digamos que yo he visto que algunos gastroenterólogos, no pediatras, sino algunos gastroenterólogos realizan esta intubación ciega del esófago, pero realmente no vi como alguna complicación. Sin embargo, pues tiene mayor utilidad hacer una observación completa, porque digamos se pasa el endoscopio directamente hacia el esófago sin observar adecuadamente la orofaringe y esto pues digamos que nos quita la oportunidad de visualizar adecuadamente la orofaringe. Esto tiene mucha más relevancia, por supuesto, cuando hay ingestión de cuerpos extraños, a veces se quedan dentro de las estructuras que están en el orofaringe y pues nos perdemos, como les digo, esta oportunidad de valorarla adecuadamente. Y otra es asistida con los dedos, que ya se deja de últimas cuando tenemos varios intentos de intubación del esófago y no lo logramos. Es una herramienta que, aunque la describen como poco elegante,
casi no se usa, pero es una herramienta que podemos tener a disposición en caso de que no sea posible hacer la adecuada intubación del esófago. Entonces aquí traigo algunas imágenes de cómo se tiene que hacer la observación directa. Se dice que a medio, o sea, que en el punto, que en el momento en el que se deja la punta del endoscopio en la boquilla del paciente, dejamos de observar al paciente y empezamos a ver la pantalla. Desde ahí deberíamos guiarnos siempre viendo la pantalla. La idea es conservar siempre como la idea o la posición de la línea media. Aquí vemos la lengua en la parte superior, el paladar en la parte pues, inferior, y aquí pues esta vendría siendo la línea media. Y avanzar a través de esta línea media, aquí se ve la úvula, e ir avanzando hasta poder encontrar la orofaringe, aquí las adenoides, las amígdalas, guiarnos pues aquí en la línea media que encontramos la epiglotis, por supuesto no ir hacia pues arriba de la epiglotis, sino ir hacia posterior. Aquí pues empezamos a usar el mando para hacer el movimiento con el dedo gordo, como les explicaba, y tener como la adecuada visualización de la orofaringe. Ya en la orofaringe visualizamos, o lo ideal es poder visualizar, pues, pasar la epiglotis y visualizar las cuerdas vocales, ver la tráquea y ver la parte posterior, que es hacia donde vamos a ir. ¿Esto por qué? Pues porque cuando no hacemos esta adecuada visualización podemos caer en el riesgo de que pasamos el endoscopio y lo que intubamos resulta siendo la tráquea. Entonces, diferenciar bien qué hay en cada lado, pues nos ayuda a minimizar este riesgo. Acercamos, aquí se logran ver entonces los cartílagos aritenoides, aquí las cuerdas vocales, hacia posterior, entonces vamos a encontrar el esófago que generalmente está colapsado. Como vemos, la tráquea va a comprimir la parte media del esófago. Aquí tenemos como, ya dejamos, es importante o es necesario dejar como esta regla de la línea media e irnos hacia alguno de los senos piriformes que se forman aquí a los lados, porque la tráquea empuja la pared del esófago hacia atrás y haciendo, pues, haciendo difícil el paso del endoscopio en la línea media. Es por eso que nos tenemos que ir hacia alguno de los dos lados para poder intubar el esófago. Bueno, la intubación a ciegas, pues como les decía, es una que pues, o podemos encontrar que se usa con cierta frecuencia, sin embargo, pues no es lo ideal, como les decía. Sin embargo, cuando tenemos otros herramientas como es el duodenoscopio o endoscopios de visión lateral, sí, pues no hay de otra que introducir el endoscopio de esta manera, de manera ciega. Y como les decía, ya la última opción, la introducción de los dedos, entonces introducimos los dedos y estos nos van a guiar para poder poner el endoscopio hacia el esófago. Aquí les traigo un video de lo que les estaba explicando. A ver si se... Aquí vemos como pues en la línea media, lo que les estaba explicando, va ingresando al orofaringe. Aquí se visualizan las cuerdas vocales, la parte anterior, pues la parte respiratoria, la parte posterior, la intestinal, y nos vamos hacia abajo, hacia alguno de los senos piriformes para poder intubar el esófago. Entonces el esófago tiene estas características, es rosado, usualmente se logra ver algún patrón vascular, no es usual o pues tenemos que verificar que no hayan formaciones de estenosis, o áreas que no nos permitan pasar pues el esófago. Si hay estenosis, pues es importante aquí medir a cuánto está la estenosis de la arcada dental, medir el grado de estenosis en porcentaje de lo que obstruye la luz del esófago. Para hacer la intubación del esófago, pues una vez pasamos el cricofaringe, ese seno piriforme que les hablaba en la intubación pues, de este cricofaringe, llegamos al esófago y empezamos a hacer una insuflación lenta. Esto nos permite pues caracterizar bien las paredes del esófago, encontrar si hay alguna normalidad. El esófago tiene una forma de embudo en la parte distal y está un poco desviado hacia la izquierda. Entonces, asimismo, tenemos que girar un poco el esófago. Aquí recomiendan hacer como unos giros en torque muy pequeños para mantenernos en el centro, en la luz del esófago. Aquí, pues, importante identificar la línea Z, que es el momento en el que cambia el epitelio del epitelio esofágico al gástrico. Aquí está un ejemplo de la línea Z. Y medirlo, esta va a ser como una estructura que nos va a servir como de referencia para hacer biopsias,
el reporte y diferentes circunstancias. Entonces siempre medir la línea Z y también medir el hiato. Usualmente debe coincidir, o sea, estar a la misma altura del hiato, o sea, la localización del diafragma con la línea Z. Sin embargo, cuando esto no pasa, pues hacer como la medición. Se habla de que cuando tenemos una diferencia de más de 2 centímetros, estamos ante una hernia hiatal. Con respecto al estómago, pues la mucosa pues, del estómago se observan estos pliegues, como se ven acá. Obviamente cuando vamos insuflando, que es importante muchas veces hacer adecuada insuflación, pues se van a perder estos pliegues. Sin embargo, debemos tener cuidado en sobreinsuflar el estómago, porque la sobreinsuflación puede alterarnos la función o pues la respiración, la dinámica respiratoria, más en un neonato, e incluso puede llevarnos a cuadros de bradicardia. Entonces es importante pues como modular esta insuflación. En este punto, pues también importante y clave, pues ubicarnos como espacialmente dentro del estómago. Entonces aquí tendríamos aquí la pared anterior, aquí se deja ver la curvatura mayor y hacia esta parte la curvatura menor. Aquí entonces la pared posterior. Esta sería como la manera en la que vemos el endoscopio, o sea, apenas entro, entonces vemos el cuerpo, aquí se ve el cuerpo y los pliegues. Para avanzar a través del estómago, entonces se describen dos técnicas eh, que pueden tener diferente utilidad dependiendo pues de la edad del paciente. Por ejemplo, está esta, que una vez llegamos al cuerpo del estómago, entonces hacemos un torque en 90 grados hacia la derecha con la mano derecha y al mismo tiempo vamos haciendo un movimiento con el control de mando hacia arriba para poder visualizar el antro. Este es como lo que haríamos con el endoscopio, llegamos, hacemos el torque y vamos visualizando. Aquí deberíamos entonces identificar la incisura angularis en la curvatura menor y al avanzar podemos tener de frente y observar pues el antro. Aquí vemos entonces una fotografía de la incisura angularis y el antro y aquí en este punto podemos hacer como la retroflexión, digamos que el orden, pues es importante pues uno establecer su propio orden para que no se le vaya a pasar nada. Vemos que por ejemplo la retroflexión algunas personas la hacen al final, otras en este punto, pero sí tenemos que tener en claro el orden. Otra opción para poder canalizar el estómago, por ejemplo, los neonatos, como les decía, que es muy angulado, esta parte del estómago, el antro está muy angulado, entonces hay que hacer una retroflexión muy importante, o sea, mover la rueda de up and down mucho para poder ver este antro. Entonces se recomienda, una opción es avanzar el equipo y dejar que la curvatura mayor guíe el equipo para que nos deje enfrente del antro. Bueno, entonces esta es la máxima retroflexión que se llama también maniobra en J con una angulación de 180 grados. La idea pues es visualizar el fondo gástrico y retirar el equipo para que se acerque lente hacia el fondo gástrico. En este punto pues es importante hacerlo correctamente. Muchas veces aquí hay residuos de jugo gástrico, entonces es importante pues succionar para poder ver la mucosa gástrica. Y, por ejemplo, cuando tenemos ver, por ejemplo, si hay hernias hiatales, se puede evidenciar cómo los pliegues de la mucosa gástrica entran al cardias, que pues es el orificio, entran al cardias y si, digamos, tenemos una hernia muy pronunciada, avanzar o retirar el equipo lo suficiente para poder ver bien la mucosa de esta hernia. A veces aquí podemos perdernos de ver úlceras, erosiones o puntos de sangrado que por no hacer esta adecuada retroflexión pues no vemos. Entonces aquí pues hacer énfasis en esto. Aquí hay otro pequeño video de cómo se ve pues en vivo una endoscopia con la gastroscopia, entonces cómo se ven los pliegues gástricos, cómo se va insuflando. La persona que está haciendo el procedimiento aquí pues está usando bastante agua para limpiar bien la mucosa, succionarla y poder valorar y que pues que no le falte nada. Aquí estamos la retroflexión, aquí vemos cómo se hace esta retroflexión. Vemos el equipo, aquí vemos el fondo y aquí muchas veces se puede ver la línea Z en la retroflexión. Aquí vemos el cambio de epitelio. Listo, con respecto al duodeno, entonces el duodeno se ubica al pasar el píloro. Entonces para poder pasar el píloro se debe como eh, llegar hasta este punto, ¿sí? Aquí
en el esquema pues lo tengo, entonces llegamos al antro, ubicamos el píloro y tratamos de avanzar el equipo para que el equipo avance pues hacia el duodeno. Hacen como un énfasis en tener cuidado porque muchas veces los movimientos peristálticos facilitan que el endoscopio pase y si uno le está aplicando mucha fuerza, entonces uno puede llegar a lesionar la mucosa, incluso pues daños pues un poco más graves del duodeno. Entonces es importante pues ser cuidadosos en este punto. Una alternativa es hacer succión, entonces es poner la punta del endoscopio en el píloro y empezar a succionar para que se traiga entonces el bulbo duodenal. Dentro del bulbo entonces uno retira levemente sin irse a salir del píloro y hace como una visualización panorámica, moviendo los mandos hacia arriba, hacia abajo, haciendo torque hacia los lados, pues en busca de posibles lesiones allí, como úlceras, puntos de sangrado, etcétera. Para hacer la intubación de la segunda porción, pues aquí hay una técnica descrita, entonces llegamos hasta este punto, describen un ángulo que se forma entre el bulbo duodenal y la segunda porción. Entonces aquí estaría este ángulo. Lo escriben aquí en la imagen de esta forma, entonces la línea que forma este ángulo sería como una línea imaginaria entre A y C. Y esta sería como hacia donde tenemos que llegar. Entonces lo que escriben es que uno pone la punta en esta posición o en este punto y aquí rota todo el eje del endoscopio 90 grados. Esto es hacer un movimiento como del brazo que tiene el mando hacia el pecho y después movemos el control de mandos hacia arriba y el control de mandos pequeños hacia la derecha. De esta manera llegaríamos a visualizar la segunda porción del duodeno que se ve aquí. Como se ve, se ven las válvulas conniventes, a veces se alcanza a ver la papila mayor, se ven incluso muchas veces las vellosidades muy pequeñas, se pueden llegar a valorar en este punto. En este caso, podemos hacer un movimiento paradójico por un asa que se forma en la curvatura mayor del estómago. Entonces, cuando tenemos la punta del endoscopio al inicio de la segunda porción y hacemos un retiro del equipo, entonces vamos a perder esa asa y el equipo va a ingresar un poco más dentro de la segunda porción del duodeno. Son como aspectos técnicos y claves técnicas que nos pueden ayudar a hacer este procedimiento. Con respecto a la toma de la biopsia, entonces, pues es importante porque muchas de las enfermedades gastrointestinales tienen un diagnóstico histopatológico, entonces tenemos que aprovechar como este momento en el que de pronto como cirujanos pediatras estamos haciendo un procedimiento con el endoscopio, encontramos algún hallazgo anormal, digamos alguna alteración de la mucosa, entonces es importante pues tener como una idea de qué enfermedad puede estar relacionada, qué enfermedad puede estar relacionada con estos hallazgos macroscópicos y saber hacer una toma de biopsia pues dirigida de acuerdo a la enfermedad, como vamos a ver más adelante. Entonces hay tres reglas universales, pues la idea es tomar una adecuada muestra con una cantidad y calidad de la muestra. Entonces las reglas universales son que la biopsia no es un procedimiento a ciegas, o sea, siempre tenemos que ver de dónde estamos tomando la biopsia, puede pasar, o sea, pasa pues porque técnicamente es difícil mantener la insuflación todo el tiempo, por cómo tenemos ubicados los dedos, etcétera, pero la idea es que siempre veamos de dónde estamos tomando la biopsia y no sea como que en el momento en que estamos pinzando se vaya el aire y no veamos qué estamos haciendo, entonces no es lo ideal. Las pinzas no deben avanzar 2 centímetros más allá de la punta del endoscopio porque perdemos como la dirección del lugar de toma de la biopsia y podemos lesionar de pronto algunas estructuras, como es el caso de la segunda porción del duodeno, que podemos llegar incluso a lesionar la papila mayor y pues tener complicaciones graves. Y no se debe empujar con fuerza las pinzas contra la pared. Entonces, esto también nos da, o para evitar esto, nos da un adecuado control el no tener la pinza más de 2 centímetros. Hay diferentes enfermedades, las esofagitis, cuando tenemos sospecha de Helicobacter pylori, úlceras, erosiones, que en este caso está indicado tomar biopsia de las márgenes, no del fondo, porque si no nos fijamos bien, muchas veces podemos estar ante un coágulo, entonces quitamos el coágulo y pues podemos ocasionar resangrado. En el duodeno, pues lo ideal, pues técnicamente más fácil es hacer una biopsia de las válvulas conniventes.
Aquí tengo pues un esquema de lo importante que es tener en cuenta que no todas las biopsias se toman igual, digamos que no es lo ideal mm, hacerlo de manera repetitiva y técnica, múltiples biopsias sin ningún sentido. Entonces, de acuerdo a la enfermedad, hay protocolos incluso establecidos para toma de biopsias específicas según la enfermedad, como es estos ejemplos. En esofagititis eosinofílica recomiendan 6 biopsias, tanto del esófago proximal o distal. En el esófago de Barré, el protocolo de Seattle recomienda entonces tomar biopsias de a 2 centímetros de 4 cuadrantes y una biopsia pues del cambio de epitelio. Cuando tenemos lesiones premalignas, entonces 2 biopsias de antro, una de cisura y 2 biopsias del cuerpo gástrico, o enfermedad celíaca recomiendan 4 biopsias, al menos 3 de duodeno y una del bulbo. Entonces es como lo importante de dirigir y no es como que yo introduzca el endoscopio y tome biopsias como de manera indiscriminada. Para esto, la Sociedad Europea mm, Endoscópica Gastrointestinal emitió estas guías para hacer la adecuada toma de las biopsias. Entonces, pues aquí hay un cuadro, yo lo resumí realmente, pues, de cómo se deben tomar pues, las biopsias. Como les decía, en esofagititis eosinofílica son 6 biopsias al menos que deben estar en puntos diferentes. La Cándida, por ejemplo, describen que si no vamos a hacer un cambio terapéutico, pues no tendría como mayor indicación hacer una biopsia. En las esofagitis virales se recomiendan toma de 6 biopsias que incluyan tanto la base como el borde de la úlcera pues en el esófago. Por ejemplo, en la dispepsia, gastritis, como ya les comenté, en la enfermedad celíaca también ya pues, les comenté, más o menos son 4 a 6 biopsias que debe tener como el duodeno y el bulbo duodenal. Con respecto a los hallazgos anormales, pues aquí hago como una revisión muy general, muy rápida de las cosas que podemos encontrar más frecuentemente. Entonces el sangrado, obviamente, pues no solamente es definir el sitio de sangrado, si estamos aquí ante un sangrado, podemos incluso, pues, o idealmente debemos hacer un tratamiento, entonces hacer escleroterapia, inyección de sustancias vasoactivas, etcétera, y pues relacionados totalmente con la clasificación de Forrest para sangrado gastrointestinal. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del Forrest 1A con un sangrado activo, el sangrado 2A con un vaso visible, aunque no esté sangrando, un Forrest 2B con un coágulo adherido, un Forrest 2C con un punto de pigmentado pues, plano. También la úlcera clara, como se ve aquí en el Forrest 3. Esas pues nos van a hablar sobre todo del riesgo que tenemos de resangrado, que por supuesto entre menor sea, pues mayor va a ser este riesgo de sangrado. El reflujo gastroesofágico, también relacionarnos con cómo se ve el reflujo gastroesofágico y cómo lo vamos a clasificar. Esto va a venir en grado A, B, C o D, dependiendo pues de la extensión en que encontremos la pérdida o pues la interrupción de la mucosa. Entonces, si tenemos esta interrupción de la mucosa en menores de 5 milímetros, como está aquí en la imagen, que son puntos muy pequeños, tendríamos un grado A, un grado B cuando es más de 5 milímetros, un grado C es cuando estos alteraciones o esofagitis como que se unen sin llegar a ocupar más del 75%, sin ser circunferenciales, y la D es cuando ya es circunferencial o más del 75%. La esofagitis eosinofílica, pues que es una enfermedad que es realmente frecuente en niños, que la sospechamos cuando el niño tiene problemas para comer, disfagia, dolor, necesita agua para poder ingerir los alimentos. Entonces, ¿cómo se describen estos hallazgos? Como unos anillos circulares apilados, incluso se describen como si fuera una traquealización del esófago, aquí como se ven en estas imágenes, con una atenuación del patrón vascular, un engrosamiento o acartonamiento, lo describen también como esófago en papel crepé, unos surcos lineares pronunciados y un esófago de menor calibre. Entonces, pues, si digamos tenemos la indicación de hacer una endoscopia por alguna otra razón y tenemos estos hallazgos, pues sospechar de que se trata de una esofagititis eosinofílica y pues, como les decía, tomar las biopsias de manera adecuada. La gastritis, entonces, cuando tenemos alteración de esta mucosa gástrica, por ejemplo, este es el caso de una mucosa eh, que se ve en empedrado, muy altamente sugestiva de infección por Helicobacter pylori, o también eritemas focales, difusos, erosiones, la nodularidad que está aquí escrita o observada y diferentes petequias, como saber describirlas también.
El páncreas ectópico es un hallazgo muchas veces incidental. Es importante también tenerlo en cuenta, pues porque este no tiene la indicación de realizar biopsia, o sea, se debe dejar como quieto, y lo encontramos más o menos en el antro gástrico, con forma de dona, con una depresión en el medio, y usualmente corresponde pues al páncreas ectópico. Los pólipos gástricos, que en niños usualmente no se toma biopsia, si tenemos un pólipo único, sesil, de menos de 1 centímetro de longitud, y como les decía, se encuentra en el atro, pues digamos que lo consideramos un hallazgo incidental. Sin embargo, tendríamos indicación de biopsia si, por ejemplo, tenemos un pólipo que está más grande de 1 centímetro, que está ulcerado, entonces tenemos la indicación de biopsia. Si la biopsia nos sale que es eh, una pólipo hiperplásico, ni siquiera pues requiere vigilancia endoscópica, simplemente pues se deja como un hallazgo incidental. Eh, y pues tendría la indicación de polipectomía, como les decía, si tiene mayor de 1 centímetro y tiene ulceración. Cuadros de poliposis también se pueden observar en la endoscopia de vías digestivas superiores, como los síndromes de Peutz-Jeghers y el síndrome de Gardner, que también son cuadros de poliposis. La enfermedad celíaca, entonces cuando visualizamos la segunda porción del duodeno y el bulbo duodenal, entonces aquí vemos como este patrón que se describe como patrón festoneado de las válvulas conniventes, con una atrofia parcial o total de la mucosa, con una apariencia grisácea, con edema o con una realce del patrón vascular que en este punto no debería estar como tan pronunciado. Entonces, pues, identificar estos hallazgos, sospechar enfermedad celíaca y si estamos allí, pues aprovechar y tomar las biopsias de la manera adecuada para la enfermedad celíaca. Bueno, entonces así como pues la endoscopio también, como decía al principio, nos sirve también para manejo de diferentes, o pues sí, para hacer diferentes tratamientos como las dilataciones esofágicas, dilataciones en la calasia, eh, extracción de cuerpos extraños, a realizar una hemostasia también, colocación endoscópica de gastrostomía, colocación o avance de sonda a yeyuno y pues por supuesto también estar muy relacionados con las complicaciones para saber pues, identificarlas, valorarlas y tratarlas. El más frecuente, el que incluso podríamos prevenir de manera como profiláctica a los padres, decirles que a veces los niños salen con dolor de garganta, con tos, que es como lo más frecuente, o por supuesto por la introducción de un objeto en la orofaringe. El dolor abdominal es también una complicación, un síntoma que usualmente se refiere o es referido por los niños. Puede ser pues algo leve, entonces tenemos que vigilar este dolor abdominal, muchas veces está asociado como a la insuflación del estómago y de la vía, de la vía respiratoria superior, pero también puede ser un síntoma de alguna enfermedad grave como un cuadro de perforación intestinal, entonces es importante vigilarlo, estar seguros de que pues no es de una intensidad o unas características que nos hagan prender como alarma. Sangrado, por supuesto, pues también nos puede sangrar. Los pacientes pueden desarrollar hematemesis, principalmente en procedimientos como polipectomía, como toma de biopsias. Entonces, cuando valoramos un paciente que dice que ha sangrado, entonces podemos, por la historia clínica, valorar qué tanto sangró. Si el paciente dice que no, que escupió pintas de sangre una sola vez, varias veces, o vomitó, tuvo vómito franco de sangre. Entonces, ahí pues hacernos una idea del sangrado que ha tenido. Asimismo, si es un sangrado importante, pues valorar si necesita transfusión sanguínea, si necesita algún tratamiento adicional, reposición, como dije, transfusión sanguínea o alguna otra medida adicional, oxígeno suplementario, etcétera. Se dice, pues, lo que han visto algunos estudios es que el riesgo de sangrado está más o menos del 0,6 al 2,5%. Esto, pues, es de adultos, como que lo tratan de extrapolar a niños, pues, en este artículo. eh, y solamente el 0,1 pueden llegar a requerir alguna transfusión cuando sangra. Infecciones usualmente no ocurren en el contexto de endoscopia, digamos que usualmente es en pacientes que tienen algún riesgo, como los pacientes inmunocomprometidos, con enfermedad multisistémica crónica, con enfermedad cardíaca congénita o algún usuario de un catéter venoso central. Obviamente también mayor probabilidad cuando realizamos algún procedimiento endoscópico como polipectomía, como toma de biopsia, como esclerosis, pueden tener más riesgo de infección. Un hematoma duodenal se ha visto una incidencia muy pequeña, se describe que es de 1 en 1922 casos, entonces
pues de evaluar también las personas o los niños que tengan mayor riesgo de presentar esta complicación, como los que tienen algún procedimiento que se realice o alteración en la coagulación. Y la perforación esofágica, pues por supuesto cuando manipulamos, igualmente cuando hacemos algún procedimiento, alguna dilatación eh, o retiro de cuerpo extraño. En pacientes con enfermedad de Crohn, donde la mucosa es friable, donde hay una inflamación, pues tiene mayor riesgo de llegar a perforar el esófago. Los índices de perforación se describen que es del 0.02 al 0.06%. También están en riesgo los pacientes con esofagitis eosinofílica. Y bueno, ya las conclusiones de esta revisión, entonces, pues recordar, se han hecho diferentes avances tecnológicos en la endoscopia para facilitar la realización de diferentes procedimientos, manejos y pues tratamientos menos invasivos. La endoscopia, por supuesto, es una herramienta útil no solo para gastroenterólogos, sino para cirujanos pediatras, para el diagnóstico y el manejo de diferentes enfermedades en el tracto gastrointestinal. Es importante que se conozca la técnica adecuada, tengamos relación con los hallazgos normales, que deben ser conocidos pues, por todo el personal que realiza endoscopias. La toma de biopsia no es, digamos, indiscriminada ni sistemática, pero sí debe ser dirigida y evaluada adecuadamente para cada caso. Recordar que pues en un niño es un contexto diferente a llevar a un adulto. En un niño pues implica dar siempre sedación, implica el estrés, la, la angustia del niño pues para realizar el procedimiento. Entonces entre menos lo molestemos, menos tengamos que hacer el procedimiento, pues mucho mejor. Entonces en este orden de ideas pues tendríamos menos oportunidades para tomar una adecuada biopsia. Entonces si lo podemos ver, pues conozcamos cómo se toman las biopsias, conozcamos qué biopsias se deben tomar y pues para hacerlo adecuadamente. Y pues por supuesto debe haber una amplia relación con las posibles complicaciones, o sea, no desconocer estas complicaciones, eh, reconocerlas, saber que existen y cuando así la podemos como identificar más fácilmente, evaluar más fácilmente y tratarlas adecuadamente. Y eso sería todo lo que les traigo para esta noche. Muchísimas gracias. No sé si alguien en el público tenga alguna opinión, quiera hacer alguna pregunta. Buenas noches, Hola doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? Esteban, muy bien, ¿no? Yo solamente te quería felicitar, muy buena revisión, muy completa y pues creo que aprendimos mucho la noche de hoy. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias a usted. Doctora Quimbayo, ¿tiene la mano levantada? ¿Tiene el micrófono? Sí, buenas noches. No, Esteban, pues felicitarte, sí, realmente es un tema extenso, es un tema largo, pues porque son muchas, o sea, tiene muchos subtemas, obviamente esta parte, pero me parece que fue un muy buen resumen y muy completo. Doctora, muchas gracias. La doctora Botero también tiene la mano levantada. Doctora Botero, Ay, ¿tiene la perdón, palabra? que estaba hablando sola y no desactivé el micrófono, perdón. Buenas noches a todos. Era básicamente lo que dijo mi amiga y colega Diana Quimayo. Me pareció muy completa la charla, muy clara con las indicaciones y los conceptos. Eh, las imágenes explicaste muy bien, no, pues yo te felicito. Vale, doctora, muchísimas gracias. No sé si alguien más del público quiera hacer alguna observación o tenga alguna pregunta.
Esteban, muchas gracias por la presentación y agradecerle al grupo de Gastroenterología Valle Lili que nos acompañó esta noche y dar por terminada ya la charla de la cátedra Lorencita Villegas de Santos. Vale, doctor, muchas gracias. Como dijo el doctor, damos por terminada la charla, les agradecemos su asistencia, los esperamos en la próxima charla. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias.